Entendí que estaban aplaudiéndole por sus innovaciones, cuando era yo quien había mantenido todo funcionando durante años. Y eso era solo el comienzo. El monitor de admisiones parpadeaba en rojo, como un corazón clínico a punto de fallar. Alguien lo había cubierto con una hoja de papel donde decía con marcador negro: "No funciona". Yo observaba desde la sombra, como un fantasma que alguna vez fue dueño de ese lugar. A través del cristal vi al nuevo director de sistemas, traje planchado, sonrisa de manual, explicar algo a una enfermera mientras ella asentía sin entender. Ni él tampoco. Pero fingía, y eso, por ahora, bastaba. Me crucé de brazos. No estaba ahí por casualidad. Quería ver con mis propios ojos lo que ya muchos empezaban a murmurar, que la nueva infraestructura, en la nube, con la que me reemplazaron, se desmoronaba, lenta, torpe, como una torre construida sin cimientos. «Miguel», una voz temblorosa me sacó del trance. Era Elvira, recepcionista desde antes que yo llegara 15 años atrás. «¿Qué haces aquí?» «Solo pasaba», respondí, evitando su mirada. «¿Lo has visto?», susurró, indicando al nuevo jefe con un gesto sutil. «No sabe ni cómo reiniciar un servidor». No respondí. Lo sabía. Lo supe desde el primer día, cuando lo vi entrar con su equipo de consultores externos y empezar a desmantelar en semanas lo que habíamos construido en años. No solo era arrogancia, era desconocimiento maquillado de modernidad. Cuando protesté, me invitaron a adaptarme o ceder espacio. Cedí, pero con condiciones. Una cláusula en mi salida me impedía intervenir. No podía tocar la red, ni opinar públicamente sobre su gestión. Solo mirar, esperar. Y, sin querer, eso me convertía en el único que realmente veía lo que pasaba. Vi cómo las citas se perdían en servidores mal configurados, cómo los informes se retrasaban horas, incluso días. Vi cómo los médicos volvían a llenar formularios a mano. Vi cómo la tensión se acumulaba como presión en una tubería vieja. Y vi algo más. Vi miedo. «Lo están ocultando», murmuró Elvira. «Dicen que son ajustes, pero las urgencias casi colapsaron el martes. Una niña con apendicitis. Nadie encontraba su historial». Mi mandíbula se tensó. «¿Y nadie hace nada?» «Todos temen hablar», dijo ella. «Nadie quiere acabar como tú, como yo. Un archivo más, un recuerdo incómodo». Miré una última vez la pantalla cubierta por el cartel. Me pregunté cuánto tiempo más resistiría ese sistema antes de fallar de verdad, antes de que el silencio dejara de ser prudencia y se volviera cómplice. Empecé a pensar cuándo fue que todo empezó a romperse. Me senté en el banco frente al hospital, bajo la sombra de los árboles que había visto crecer tanto como yo había visto crecer esa red interna, esos servidores, esas líneas de código que latían por dentro como un corazón escondido. Ahora, todo eso estaba siendo reemplazado, no por algo mejor, sino por algo nuevo, y lo nuevo no siempre significa progreso. Encendí mi viejo portátil. Por reflejo, abrí el navegador y traté de acceder a uno de los paneles internos. Acceso denegado. Lo sabía, pero igual lo intentaba, como quien vuelve a llamar a una puerta que ya fue cerrada con llave. La nube. Ellos lo decían con reverencia, como si fuera una entidad superior. Pero esa nube no conocía nuestras necesidades. No había caminado por pasillos con señal intermitente. No sabía lo que era reiniciar manualmente un sistema en medio de un parto complicado. Ellos tampoco, pero hablaban como si lo supieran todo. Pensé en la última reunión antes de mi salida. El nuevo director, joven, con sonrisa de PowerPoint, dijo algo como: «Tu experiencia es valiosa, Miguel, pero necesitamos avanzar. La tecnología cambia y debemos cambiar con ella». Yo no dije nada. Solo observé cómo uno de sus consultores miraba mi informe con condescendencia. Habían decidido todo antes de llamarme. Lo mío era solo un trámite. Desde mi banco, vi salir a Mario, uno de los técnicos que trabajó conmigo durante años. Caminaba con prisa, mirando su móvil. Dudé, pero me levanté y lo alcancé. «Mario», se giró.
Su rostro cambió al verme. Miguel, no esperaba verte por aquí. Solo estoy observando, respondí. No deberías estar aquí. No estoy adentro, ¿cierto? Miró alrededor, incómodo. Está mal todo, confesó en voz baja. No nos dejan tocar nada. Todo lo manejan los externos. Pero cuando algo falla, nos llaman a nosotros. ¿Y tú qué haces? Hago como que no entiendo, dijo con una sonrisa amarga. Como hacen ellos. Nos quedamos en silencio. Luego añadió. Los logs están llenos de errores. Hay datos perdidos, pacientes duplicados en el sistema. Pero si lo reportamos, dicen que es parte de la migración, que es normal. ¿Y tú crees que es normal? Creo que es peligroso, pero nadie quiere escuchar. Esa noche, en casa, repasé mentalmente los puntos débiles del sistema. Sabía que en algún momento, si seguían por ese camino, algo grave ocurriría. No por venganza, por simple matemática. Pero aún no me movía. Aún respetaba ese acuerdo de silencio, aunque por dentro ya comenzaba a resquebrajarse. Revisé mis antiguos correos. Encontré uno del doctor Salgado, jefe de urgencias. Me escribió unas semanas después de mi salida. Miguel, intenté acceder a las imágenes del TAC de un paciente crítico. Tardó 8 minutos. 8. En tiempo real, eso es la diferencia entre salvar o perder. No puedo decirlo en voz alta, pero te extraño aquí. Nunca respondí. No sabía si era una trampa o un grito real. Ahora me parecía ambas cosas. Me pregunté si debía hacer algo, si tenía derecho, si todavía me pertenecía a ese lugar, aunque fuera en secreto. Pero cada respuesta era un espejo roto. Nada claro, nada firme. Empecé a recordar el momento en que todo comenzó a romperse. Fue meses antes de mi despido. Me pidieron presentar un informe sobre riesgos de migración. Trabajé una semana entera, revisando cada interdependencia entre subsistemas. Presenté el documento, 47 páginas. Lo entregué en mano. Una semana después, lo encontré en una bandeja, sin abrir. Nadie lo leyó. Ya habían firmado el contrato con los consultores externos. Mi informe era ruido. Mi experiencia, obsoleta. Esa fue la primera grieta. No en el sistema, en mí. Al día siguiente, fui a desayunar al mismo bar frente al hospital. Era casi una rutina. Café solo, tostada con tomate y aceite, silencio. Desde mi mesa podía ver la entrada principal, las ambulancias que llegaban, los pacientes que esperaban con papeles en la mano. Me gustaba observar sin ser visto, como un centinela desactivado. La televisión en la pared mostraba noticias locales. Un titular me congeló el sorbo. Fallos informáticos provocan demoras en atención médica en hospital regional. Imágenes borrosas de pasillos llenos, médicos discutiendo, una mujer llorando frente a la cámara. Mi hospital, mi sistema, o lo que quedaba de él. Apoyé la taza con fuerza. La camarera me miró, pero no dijo nada. Saqué el móvil. Abrí los foros internos donde algunos empleados aún escribían con perfiles anónimos. Comentarios nuevos. 3 horas para cargar resultados de laboratorio, no es normal. Pacientes sin historial. Nos están obligando a inventar datos para avanzar. ¿Dónde están los responsables de esto? No respondí. Aún no. Esa tarde me llamó Andrés, uno de los médicos residentes que solía venir a mi oficina a pedirme consejos tecnológicos cuando algo se rompía. Miguel, ¿puedes hablar? Depende. No estoy grabando, dijo de inmediato. Habla. Hay algo muy raro. El servidor de imágenes cayó 3 veces esta semana. Y los externos simplemente no responden. Dicen que es latencia de la nube. Pero no lo es. Tú lo sabes. ¿Qué necesitas? Saber si esto puede seguir así. Si vamos a perder pacientes. No respondí al instante. Andrés, no puedo intervenir. Firmé una cláusula. Pero puedes decirme si esto es irreversible. Respiré hondo. Miré por la ventana. Los árboles. La misma calle.
pero todo era distinto. No es irreversible, pero tampoco es estable. Están jugando con fuego, y no saben leer el termómetro. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Mentí. Pero ya lo sabía. Colgué. Caminé hasta el escritorio. Abrí el cajón donde aún guardaba un disco duro externo. Lo conecté. Allí estaba, todo mi antiguo entorno de pruebas, copias de seguridad, scripts, simulaciones, documentos, como una cápsula del tiempo. Mi legado. Toqué el archivo que llevaba mi nombre. miguelconfig.final.back. Sentí una punzada en el estómago. Estaban quemando una biblioteca sin saber leer. Esa noche no dormí. En mi mente, una imagen se repetía. El rostro de la mujer del reportaje, llorando. No sabía su nombre, ni su historia, pero en sus lágrimas había algo que me arrastraba fuera del silencio. Quizá aún no era el momento de actuar, pero el silencio se estaba volviendo insoportable, y cuando el sistema cae, alguien siempre paga. Esta vez, no quería que fuera un paciente, ni que fuera yo por seguir callado. A la mañana siguiente, me detuve frente al portón trasero del hospital, la entrada de proveedores, técnica, la que casi nadie usaba salvo yo, durante años. Desde ahí, accedía directamente al cuarto de servidores. Ahora, todo estaba supuestamente en la nube. Pero sabía que aún usaban algunos de los nodos locales. Habían hecho una migración híbrida, a medias, como casi todo. Me quedé ahí, observando. Una camioneta de reparto pasó. Un guardia me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Tal vez aún me recordaba. No intenté entrar. Solo quería escuchar, sentir, saber si algo en ese edificio aún tenía memoria. Al volver a casa, revisé mi bandeja de entrada. Un nuevo correo, sin asunto, remitente anónimo. Van a culpar al equipo técnico. Ya tienen borradores de informes donde nos hacen responsables. Si tienes pruebas, este es el momento. Adjunto. Una captura de pantalla de un documento. Título. Análisis de fallos, personal interno. Era una estrategia predecible. Cuando el sistema falla, se busca a quién culpar. Y si los consultores tenían contratos blindados, y la dirección necesitaba salvar la cara, entonces la responsabilidad debía caer sobre los técnicos de siempre, sobre Mario, sobre Andrés, sobre Elvira, sobre todos, menos ellos. Abrí una carpeta que no había tocado desde el día de mi despido, protocolo de integridad. Allí guardaba bitácoras, backups antiguos, logs, documentos firmados, incluyendo el informe que nadie leyó, el que dejaron sin abrir. Todo estaba ahí, mi defensa y su condena. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. Pasé por la plaza donde solía almorzar con los técnicos. Recordé las bromas, los cafés a medias, las tardes resolviendo incidencias en silencio, como si fuéramos bomberos de un incendio invisible. Sentí rabia. Y algo peor, nostalgia. La clase de nostalgia que duele porque aún hay algo por salvar. Sonó el móvil. Número desconocido. ¿Miguel? Sí. Soy Isabel, del consejo directivo. Necesitamos verte, es urgente. ¿Por qué? Hay un problema. Bueno, varios. Pero el principal es que nadie entiende lo que está pasando. Y todos dicen tu nombre. Silencio. ¿Puedes venir mañana a primera hora? Colgué. Me quedé de pie mirando el horizonte naranja del atardecer. Me pasé una mano por el rostro. Sabía que ese momento llegaría, tarde o temprano, cuando la niebla de promesas se disipara y quedaran solo los escombros. Volví a casa, abrí el disco duro, revisé cada archivo, uno por uno, organicé evidencias, preparé notas, todo sin emoción, como un cirujano antes de una operación delicada. Esa noche dormí profundamente, no por paz, sino por certeza. Mañana no iba a pedir disculpas. Mañana iba a encender la luz. La sala de reuniones del consejo directivo estaba más fría de lo que recordaba. No por el aire acondicionado, sino por las miradas. Algunos miembros ni siquiera disimularon su incomodidad al verme entrar. Otros fingieron cortesía.
Todos sabían que yo no debería estar ahí. Todos sabían que, si estaba, era porque algo había salido terriblemente mal. Isabel me ofreció asiento al centro de la mesa. A su lado, el nuevo director, Ernesto Varela, evitaba cruzar los ojos conmigo. Tenía el rostro tenso, un sudor fino en la frente. Sus papeles estaban desordenados. Era la primera vez que lo veía inseguro. «Gracias por venir, Miguel», dijo Isabel con voz firme. «Sabemos que legalmente no estás obligado, pero la situación lo exige». «Estoy aquí como observador», respondí. «No pienso intervenir, a menos que se me pregunte directamente». Varela intentó recuperar la compostura. «Miguel, no es necesario dramatizar. Estamos atravesando una fase de adaptación, como en toda modernización. Algunos procesos están tardando más de lo previsto, sí. Pero, ¿procesos como urgencias detenidas?», interrumpí. ¿O como historias clínicas perdidas? ¿O como diagnósticos sin imágenes? Un murmullo corrió por la mesa. Isabel lo detuvo con un gesto. «Miguel», dijo, «hemos revisado informes internos y algunos señalan fallos estructurales en la migración. Tú elaboraste un informe previo, ¿correcto?». Saqué una carpeta. La dejé sobre la mesa. Este es. Nunca fue leído. Está firmado con fecha anterior a la implementación de la nueva arquitectura. La tomaron. Pasó de mano en mano. Varela ni la tocó. Según este documento, continué, la infraestructura que propusieron no cumplía con requisitos básicos de redundancia, encriptación de datos clínicos ni integridad de logs. Lo advertí. Lo ignoraron. Varela se inclinó hacia adelante. Eso es tu interpretación, Miguel. Pero nosotros contratamos una firma con prestigio. No podemos basarnos en visiones individuales. No es una visión, dije. Son hechos. Les traje copias de los logs, de los tiempos de respuesta, de los errores no reportados, de los parches aplicados sin documentación, de las claves compartidas en texto plano. Isabel me miró fijamente. ¿Estás afirmando que hubo negligencia? Estoy afirmando que hubo desinterés técnico, desprecio por la experiencia local. Y ahora, los que pagan son los pacientes. Silencio. Denso. Inmóvil. Una doctora del comité médico, que hasta ese momento no había hablado, se incorporó. Yo estuve en urgencias el martes. Vi cómo una madre gritaba porque no encontraban el expediente de su hija. Fue la primera vez en 20 años que sentí vergüenza de trabajar aquí. Varela palideció. Intentó defenderse. Se están exagerando las cosas. Lo que pasa es que el personal antiguo se resiste al cambio. No es resistencia. Es memoria, dije. Todos giraron hacia mí. La tecnología no es solo software, es saber cómo respira un sistema, dónde tiembla, dónde sangra. Ustedes quisieron reemplazar conocimiento vivo por marketing muerto, y ahora están ante el cadáver. Isabel cerró su carpeta. Creo que hemos escuchado suficiente. Salí de la sala sin mirar atrás. No hacía falta. El silencio que dejé hablaba más fuerte que cualquier réplica. Esa noche, recibí un mensaje corto de Isabel. El contrato con la firma externa ha sido suspendido. Varela será removido. Queremos hablar contigo. Esta vez, de verdad. ¿Lo ves? Ahí, en el correo, murmuró Mario, inclinándose sobre mi hombro. Sí, copia oculta a la firma externa. Y un adjunto que nunca pasó por el sistema interno. Estábamos sentados en una sala de descanso vacía, convertida en centro de operaciones improvisado. Afuera, el hospital funcionaba como si nada. Adentro, desenterrábamos los rastros de una conspiración que, por poco, había convertido un hospital en una maqueta tecnológica sin alma. Habíamos descubierto que varios de los reportes enviados al Consejo fueron alterados, y lo peor, algunos eran fabricados. Había datos de supuestos mejoramientos que jamás existieron. Lo habían hecho parecer funcional, mientras el sistema se moría. Esto no es solo incompetencia, dije. Es encubrimiento deliberado. ¿Vamos al Consejo con esto? Aún no. Primero hay que mostrar el daño, no solo las mentiras.
Esa noche, asistí a una cena organizada por el colegio médico. No era mi ambiente, pero Isabel me había pedido que fuera. Quería que me vieran, que supieran que estaba de regreso, no como empleado viejo, sino como decisión institucional. Llegué solo, traje oscuro, sin corbata. No saludé a todos, solo observé los rostros, las conversaciones, las miradas que esquivaban y las que buscaban. Elvira se me acercó con una copa en la mano. Nunca pensé verte en algo así. Yo tampoco. Pareces otro. Lo soy. Brindamos. No por el pasado, por el espacio que habíamos abierto en medio del colapso. Más tarde, encontré a un exconsultor de la firma externa. Había sido despedido cuando comenzaron los recortes. Lo abordé con cortesía. Tú eras parte del equipo de Varela, ¿cierto? Fui. Ya no. Tengo un par de preguntas. Sobre cómo gestionaban los informes mensuales. Si estás dispuesto, claro. Me miró, dudó, luego asintió. No graves, pero sí, puedo contarte algunas cosas. Al día siguiente, Mario y yo revisamos juntos los logs de acceso. Los errores que habían intentado ocultar estaban todos ahí, pero encapsulados en segmentos de tiempo que no coincidían con los reportes enviados. ¿Quién los reescribía? No sabemos. Pero tenemos una huella digital. El ID de una sesión anónima que nunca se cruzó con usuarios registrados. Eso fue el punto clave. Con la confesión del exconsultor y los datos que conseguimos, armamos una línea de tiempo precisa, los fallos reales, los falsos positivos y los documentos maquillados. Lo hicimos en silencio, con precisión quirúrgica. No éramos un equipo técnico, éramos forenses. El último paso fue la simulación. Configuré un entorno aislado, con los mismos parámetros de la migración fallida. Lo dejamos correr toda la noche. Por la mañana, el resultado era claro. Con el mismo esquema, cualquier red hubiera colapsado. Reuní al equipo. Ahora sí, dije. Estamos listos. ¿Para qué? Para mostrarles no lo que rompieron, sino cómo pensaban que nadie se daría cuenta. Elvira sonrió. Mario cerró el portátil. Había tensión. Sí, pero también algo más profundo. Un orden nuevo. Uno en el que el conocimiento tenía rostro. Esa tarde, mientras preparábamos los informes finales, recibí un mensaje anónimo. Van a intentar silenciarlo. Estás tocando algo más grande que una migración fallida. Lo leí, lo borré, y seguí trabajando, porque ya no era una cuestión de orgullo, era una cuestión de verdad. La reunión se programó con carácter urgente. Lugar: Auditorio Central del Hospital. Asunto: revisión de incidentes críticos y responsabilidades técnicas. Lo anunciaron con correos escuetos, sin nombres, pero todos sabían por qué estaban convocados y quién iba a hablar. A las 9, la sala estaba llena. Médicos, jefes de área, personal técnico, administrativos, hasta pacientes en espera, sentados en los bordes. Algunos grababan con sus móviles, otros susurraban, expectantes. El aire era denso, eléctrico. Subí al estrado sin papeles, solo con una memoria USB en el bolsillo. A un lado, Isabel. Al otro, un micrófono que no necesitaba amplificar nada. El silencio ya hacía todo el trabajo. Gracias por estar aquí, comencé. Lo que van a ver no es una acusación, es una autopsia. Conecté el USB. La pantalla se iluminó con los logs, tiempos de respuesta, errores encadenados, fechas, horas, firmas digitales. Luego, los correos alterados, las copias de seguridad omitidas. Finalmente, la simulación. Una red que colapsaba en tiempo real con los mismos parámetros que aplicaron hace 3 meses. Esto no es opinión, es una secuencia de decisiones, dije. Lo llamaron innovación, pero fue desinformación. Lo llamaron progreso, fue abandono. Murmullo. Un hombre se puso de pie al fondo. Ernesto Varela. Esto es un montaje, dijo, sin convicción. Nada de esto prueba que hubo mala intención. Solo hubo obstáculos, resistencias internas, gente que no quiso evolucionar. Me volví hacia él, despacio.
Ernesto, ¿por qué hay registros de sesiones con tu ID fuera del horario laboral? ¿Por qué hay documentos enviados a servidores externos que nunca pasaron por los canales oficiales? Él abrió la boca, pero no salió nada. Solo bajó la vista. ¿Dónde están los reportes reales de las semanas críticas? Insistí. ¿Y por qué se usaron datos falsos para justificar la firma del segundo contrato? Un médico de cirugía se levantó. Yo firmé ese contrato como testigo, y nunca vi esos datos. Un técnico habló desde el fondo. Yo fui despedido el día que pedí acceso a esos logs. Otro más. Y a mí me ordenaron no hablar con Miguel después de su salida. Los murmullos se volvieron voces, las voces, preguntas, las preguntas, presión. Varela comenzó a retroceder, tropezó con una silla, intentó salir por una puerta lateral. Un guardia se le acercó. Isabel le hizo un gesto. El guardia lo detuvo con amabilidad forzada. Yo no dije nada más, solo apagué la pantalla y bajé del estrado. Caminé entre la gente que ahora me miraba como a otro, ya no como al tipo que habían echado, ni como al técnico silencioso, sino como al que se quedó de pie mientras todo caía, y fue capaz de volver. Salí al pasillo sin decir adiós. No lo necesitaba. Subí solo a la azotea, como solía hacerlo durante los reinicios largos. El hospital seguía abajo, ya sin ruido, sin errores. El viento movía los cables como si respiraran. En mis bolsillos no quedaba nada. Me quedé ahí mirando, no por orgullo, solo porque aún podía hacerlo.